Mediante las máscaras de capa podemos conseguir añadir efectos solamente en aquellas áreas que deseemos. Te lo explico. ¿Una máscara qué es? A ver, es complicado de explicar. Siempre pongo este ejemplo, que es el de rasca y gana. Pues sería algo parecido. Básicamente podemos crear una capa en la que podemos revelar solamente aquello que nos interese, no toda la capa. Voy a hacer un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor, porque si no es un poco complicado de entender el concepto. Imaginad que queremos meter una textura de metal a esta máscara. Tengo aquí esta textura ya preparado y arrastramos la imagen. Y la podemos tener en modo normal, por supuesto, o en diferentes modos de capa. Doy al modo de capa y con la tecla de arriba y abajo en mi ratón voy probando qué hace cada modo de capa, porque es muy diferente, depende del tono que tengas. Y me quedo con el que me guste. Imaginad que me gusta este modo de capa, ¿veis? Lo puedo mover donde quiera, etc. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, me gustaría solamente enseñar esta capa en ciertas zonas, no en toda la capa? Pues podemos hacer una máscara. Hago clic aquí y se me ha creado... No ha cambiado nada, por supuesto, pero sí que veis que ha cambiado la capa de aquí. Tenemos una capa nueva blanca y una cadena. Esta cadena significa que esta capa está unida a esta. Si esta capa de aquí es blanca, veis que no va a afectar y se va a quedar directamente tal cual. Si esta capa fuese negra, de color negro, no se vería nada de esta capa. Y si fuese en color gris, se vería justo la mitad. Básicamente, la transparencia de esta capa nueva que hemos hecho se va a ver definida por el tono de blanco o negro que tenga. Si es negro 100%, no se verá nada de la capa, y si es blanco, se va a ver toda la capa. Tened en cuenta que para pintar en esta capa lo que tenemos que hacer es tener siempre seleccionada esta de aquí. ¿Veis que si clico aquí se me pone un marquito blanco? Tened siempre en mente que para hacer una máscara de capa y pintar en ella, tenéis que pintar aquí, no en esta. Esta es la de nuestra textura. Vamos aquí, hacemos clic en esta capa y con el cubo de pintura, por ejemplo, lo que os decía, podemos pintar con negro. Hacemos clic, veis que nuestra capa se ha quedado negro y como veis ahora no hay nada. La hemos cubierto toda con esta capa de pintura del rasca y gana que os contaba, ¿vale? Ahora, si cogemos un pincel, por ejemplo este pincel de aquí, y un color que vaya o a blanco o un poquito más claro, si hacemos un blanco puro, por ejemplo, he elegido el color blanco, mirad lo que pasa ahora. Pinto y veis, revelo toda la textura que estaba escondida aquí. Si pongo gris a mitad, justo, pues va a tener una opacidad, ¿ves?, del 50%. Me revela la máscara, pero un poquito menos. Si pongo mucho más negro, pues me revela parte de la máscara, pero mucho, mucho menos. Voy a bajar un poco la transparencia de esta para que lo veáis mejor, así molesta menos estas líneas. Volvemos aquí. Otra vez, tened cuidado que si hacéis clic aquí en la capa, igual se os puede poner otra vez el recuadro aquí. Esto es súper bueno para meter texturas y que queden pictóricas, que no quede tan Photoshop y tan malo. Lo bueno es que puedes controlar exactamente qué tipo de textura quieres poner, dónde quieres enseñarla y cuánta cantidad. Esa técnica la utilizo un montón y luego cuando trabajemos en nuestro concept la veremos más a fondo también. Tenemos aquí una imagen de musgo. En este caso, por ejemplo, no queremos poner ningún modo de capa. Voy a hacerla un poquito más pequeña con control T. Puedo girarla un poco. Imaginad que quiero poner un poquito de musgo en la parte de aquí de arriba. Pues hago una máscara de capa otra vez. Clic. Y como veis se me ha generado la máscara. Ahora está en blanco como siempre, así que hago clic siempre en la zona blanca. Elijo un color negro. Voy al cubo de pintura y clic. Y ahora tengo otra vez escondida. Y ahora con cualquier pincel elegimos un color un poco más claro. Y ahora, como veis, voy revelando musgo exactamente en la zona que quiero y con la transparencia que quiero. ¿Que quiero que sea más bajito? Voy un poco variando dependiendo de la cantidad que quiera poner la textura de arriba. Bueno, ya has visto la libertad que te da a la hora de controlar los efectos en la capa. En la siguiente lección te voy a explicar la máscara de recorte. A la hora de trabajar con texturas, una de las herramientas que me facilitan mucho la tarea es la máscara de recorte. Te enseño cómo. La máscara de recorte es muy útil y os voy a explicar un poco con un ejemplo. Veis que aquí teníamos el musgo que había puesto y estaba en modo normal. Entonces si pintamos ahora nos podemos salir fuera. Veis que sin querer, pues bueno, pues igual te puede salir un poco fuera y no tienes tanto control de dónde pintas y dónde no. Ahí es donde entra un poco la máscara de recorte. Es bastante fácil. Voy a quitar esto otra vez, eliminar esta capa y esta otra y vamos a empezar desde cero un poco para explicaros cómo funciona. Vamos a limpiar un poco la silueta de nuestro personaje. Voy a borrar aquí, quede un poquito más claro. Algo así. Imaginad que queremos meter la textura metálica que teníamos antes. La tengo aquí y la arrastramos.
pero la quiero meter en modo normal. Pues hago una máscara de capa, como siempre, pinto de negro parte esta de aquí y ya puedo empezar a pintar. Con un pincel en blanco, pues ya podría empezar a sacar y a revelar partes del metal que me interesan. ¿Qué pasa? Que lo que os digo, lo ves sin querer, pues te puede salir y el control que tienes no es muy bueno. Aquí entra la máscara de recorte. Imaginad que quiero hacer una capa, pintar el de rosa aquí, pero es un rollo porque lo ves, me estoy saliendo, no es fácil controlarlo. Pues por fin tenemos la máscara de recorte aquí. ¿Cómo hacemos máscara de recorte? Muy fácil. Pulsamos la tecla Alt, veis que sale Alt, y nuestro cursor lo tenemos que meter entre la mitad de las dos máscaras que queremos unir. Básicamente tenemos la capa base y aquí tenemos esta capa que queremos que sea la máscara de recorte. Hacemos Alt, ponemos el cursor entre medias y veis que al ponerlo en el medio me ha cambiado el icono a un cuadradito con una flecha. Veis que se ha convertido en máscara de recorte. La capa se ha puesto a un lado y ya sale una flecha aquí que indica que esta capa es una máscara de recorte de la capa madre. ¿Qué pasa ahora? Como veis, puedo pintar tranquilamente sin salirme. Vamos a utilizar y mezclar una máscara de capa con una máscara de recorte. Pues imagínate que quiero poner el metal. Lo arrastro aquí el metal y lo quiero poner como máscara de recorte para que solo me afecte a la capa de aquí. Pues hago aquí, como siempre, Alt, pongo el cursor en el medio, me cambia el icono, hago clic y veis que ya se me ha puesto la máscara de recorte aquí. Como veis, puedo meter y mover la máscara como yo quiera. Puedo incluso hacerla más pequeña, más grande. Y nunca me voy a salir de mi capa, es lo bueno que tengo. Y ahora esta capa le puedo añadir una máscara de capa también. Igual, tengo aquí esta capa de aquí, bandera de Japón, hago clic, ya me ha salido la máscara de capa, la pinto de negro. Y como veis ahora, por arte de magia, elijo un pincel blanco y puedo revelar partes de la máscara de capa que yo quiero y encima no me salgo porque la tengo también en modo máscara de recorte. Es más simple de lo que parece, probarlo y luego nos va a ayudar mucho a la hora de texturizar a nuestro personaje y meterle un poco de fototextura y algún material interesante. Bueno, espero que te haya quedado más claro viendo estos ejemplos. En la siguiente lección te voy a hablar de las capas de ajuste. Los estilos de capa son una herramienta que se utiliza principalmente en retoque fotográfico, pero sí que hay ciertos elementos que nos pueden ser muy útiles a la hora de trabajar en nuestro concept art. Te los voy a enseñar. Si vas a capa o layer, aquí tenéis estilo de capa o layer style. Como veis ahora está desactivada porque no tenemos ninguna capa, así que vamos a crear una nueva y vamos a escribir algo. Bueno, ahora sí vamos a layer, estilo de capa, veis que ya está activado. Aquí tenéis todos los tipos de estilo de capa. Podemos clicar en uno aquí o darle directamente aquí arriba y nos aparece la ventana de estilo de capa. Y aquí tenemos de todo. Podemos aplicar Bevel Emboss, que es como una especie de bisel. Como veis aquí, se puede subir el tamaño, que sea más suave o menos suave, que la luz venga de abajo o de arriba. Incluso tiene diferentes tipos de estilos. ¿Qué más tenemos? Un stroke, que básicamente lo veis, hace una línea alrededor de la capa. Tenemos una sombra interna, podemos hacer que brille. Un overlay de color, que tenga un gradiente, etc. Vamos a crear una esfera y lo explico un poco mejor. Ya tenemos nuestra esfera preparada. Vamos a crear una capa nueva
Y ahora, esta técnica que quiero explicaros viene muy bien sobre todo para armaduras, metal o madera. Básicamente viene muy bien para hacer rayones o grabados en la superficie. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a coger un pincel duro, tamaño un poco más pequeño, y vamos a hacer aquí una espiral. Vamos al Layer, Capa, Estilo de capa o Layer Style y elegimos Bevel and Emboss. Nos abre el panel y ya vais viendo un poco qué es lo que quiero hacer. Aquí podemos hacer como grabados. Sí, pueden ser para afuera o para adentro. Ahora imagínate que quiero hacer un grabado para afuera. Podemos hacer que sea más suave o más duro, que tenga un tamaño más grande o más finito. Y que sea suave o no. Yo lo quiero que sea bastante duro porque debería ser metal. Aquí en el shading, en ángulo, podéis tocar la dirección por donde viene la luz. La luz viene desde abajo o desde arriba. Aquí como hemos puesto nuestra luz de aquí, pues la luz vendría de algo así. El highlight, la iluminación, si por ejemplo tuviésemos una luz roja, pues igual la luz en vez de blanca debería ser roja. Ahora la dejo blanca. Y la sombra. La sombra la voy a dejar no tan negra. Voy a coger el color de aquí, por ejemplo, y dejamos un color marrón casi negro. Y la sombra será así. Podéis darle más opacidad para que sea más oscura o menos. Yo creo que algo así funciona. Damos a OK. Puedo borrar la capa si quiero ahora. O con Control A selecciono todo, Control X elimino la capa. Ya no hay ningún rayajo, pero el efecto de la capa, como veis, sigue aquí. ¿Veis que tengo este ojo y te pone efectos? Esto te dice que la capa ya tiene el efecto aplicado, aunque no haya nada ahora. Entonces, si yo ahora dibujo, ¿veis? Se me está quedando el efecto de grabado. Si queréis que quede más realista, aquí tenemos también esta parte de aquí que no hemos explicado antes, que se llama Fill. Fill solamente le va a quitar la opacidad al trazado, no al efecto. Veis que el gris me desaparece, pero se me ha quedado el efecto. Para que lo veáis mejor, imagínate que en vez del gris había dibujado en rojo. Si le quito el fill, el rojo desaparece, pero el efecto aún lo mantengo. Entonces viene genial pues para poder hacer pequeñas decoraciones, por ejemplo en metal. Voy a hacer un estilo de capa de bevel también, pero interno. Voy a elegir un color gris, sería este de aquí, creo. Ahora puedo abrir el estilo aquí, o si hacemos clic aquí, podemos abrir el estilo otra vez para tocarlo. Bevel and Emboss. Pongo interior. Y yo creo que este de aquí podría ser un rayajo. Le doy a OK. Le quito el fill. Lo dejo al 70%, por ejemplo. Pongo un pincel más pequeñito. Podemos hacer muescas en el metal. Viene súper bien para hacer este tipo de pequeños detalles al final de nuestra imagen y darle más realismo a nuestros materiales. Bueno, ahora ya sabes todo lo que necesitas saber acerca de las capas. En la siguiente lección te voy a proponer una práctica. Bueno, ahora te quiero proponer una situación ficticia que bien podría suceder en un entorno profesional de videojuegos, cine, etc., donde normalmente se piden muchos cambios de una manera muy rápida. En esta práctica quiero que hagas cambios muy rápidos a tu personaje poniendo en práctica todo lo que has aprendido hasta ahora. Vamos a ello. Al final hemos decidido que este es el caballo ganador. Vamos a ampliar el lienzo para tener más espacio para trabajar. Le damos a la herramienta de recorte, esta de aquí, Zoom Out, y vamos a dar un poquito más de espacio a nuestro lienzo de trabajo. Voy a mover esto un poquito y voy a duplicarlo. Con la capa seleccionada, Control J, duplicamos, veis que se ha creado una copia y ahora la podemos mover. Si queréis que se quede a la misma altura, cuando la mováis, pulsad mayúsculas y como veis, podemos moverla a la misma altura que la otra. Y voy a crear otra copia de esta. Control J otra vez y veis que se me ha copiado otra vez. Y la muevo. Ya tenemos 3 copias. Como vamos a trabajar con muchas capas y color, etcétera, lo mejor que podemos hacer ahora es organizarlas. ¿Cómo? Pues organizarlas por grupos. Esta la voy a meter en un grupo, que lo voy a llamar variación 1. Otro grupo nuevo, variación 2. Y esta también. 3 lo llamaré y voy a hacer un grupo nuevo que se llama 3 y arrastro la capa. Ya tenemos nuestras 3 máscaras, cada una en su grupo. Recordad, muy importante, File, Save As y lo guardo como variaciones. Aquí en esta ventana tengo mis otros personajes y voy a elegir en la primera variación esta cornamenta de aquí. La imagen, esta de aquí. Con la herramienta de selección, selecciono estos cuernos y o bien puedo arrastrar
aquí dentro, o puedo hacer control C para copiar y control V para pegar. Como veis, ahora este cuerno se me ha quedado fuera. Lo voy a meter en la variación 2. La 1 la dejo tal cual, porque es la original. Esta no quiero tocarla, esta es una de las variaciones. Y en la 2 es donde vamos a añadir los cuernos. Como veis, ya tengo el cuerno en la carpeta. Voy a ampliar un poquito y lo voy a colocar aquí. Primero voy a borrar esta parte de este cuerno de aquí. Entonces voy a la capa de aquí abajo, que no la he renombrado, por cierto, la voy a llamar 2. Y esto cuerno. Voy a borrar de esta imagen los cuernos de aquí. Con control T lo voy a rotar un poco. Y ahora lo que podemos hacer es duplicar la capa con control J y podemos invertir esta capa. Para ello vamos a Edit, Transform y Flip Horizontal. Movemos donde queramos. Estas tres capas ahora las puedo mergear porque ya las quiero juntas. Las selecciono las tres a la vez y con control E, ¿veis? Se me han quedado todas en una capa. A este de aquí le voy a cambiar el cuello un poco. Un cuello más largo que igual puede quedar bien para este personaje. Y podemos intuir algo de tela, por ejemplo. Y en este caso creo que voy a dejarle también estos cuernos que tiene. Voy a estirarle un poco la cabeza. No mucho, solo un poquito. Pues ya tenemos nuestras tres variaciones. Voy a ir a la variación número 1, una capa nueva donde voy a añadir el color. La pongo aquí debajo y aquí puedo dar el color base. Estoy pensando que igual podría tener un color hueso, algo así, un gris tirando un poquito a amarillento. Ahora primero lo que voy a hacer es siluetear toda la imagen con el color. Y ahora que ya tengo la silueta hecha, lo que puedo hacer es una capa nueva, hago Clipping Mask y aquí empiezo a meter otros colores. Pues por ejemplo ahora quiero cambiar el color de los cuernos. Aquí tenemos una piedra preciosa, hago otra capa. Y otra capa, Clipping Mask, y sigo pintando. Creo que algo así ya a mí me sobraría para ver una variación de color. Voy a la segunda, voy a hacer otro color. Pues hago lo mismo. Pongo la capa debajo y pinto toda la silueta. Este me gustaría que fuese más oscuro, por ejemplo. Quiero una especie de metal color oscuro y le voy a dar toques en dorado. ¿Veis que queda un poco extraño ahora que la parte de arriba, la de la línea, es azul y es mucho más clara que el color? Lo que podemos hacer en este caso, vamos a la capa de línea y la ponemos en modo multiplicar. ¿Veis? Y así ya se va a ver mucho mejor nuestra silueta. Ahora capa otra vez, capa nueva, hago Clipping Mask y aquí voy a pintar la zona en la que quiero que fuese dorado.
puedo pintar en simetría también. Voy a quitar la máscara, puedo dar a simetría, la pongo en vertical y aquí coloco justo donde crea que esté el medio, que debería estar en algo así. Y aquí podré pintar en simetría. Y este de aquí, el tercero, voy a darle un bronce más metálico también. Y la voy a poner en multiplicar, la capa de línea también, para que se vea mucho mejor. Bueno, esta me gustaría que fuese también simple. Igual podría tener un poco de azul, por ejemplo. Voy a hacer una capa nueva, Clipping Mask. Y tendría en la máscara un poco más de dorado también. Voy a activar la simetría otra vez, clic, simetría vertical y la voy a mover aquí. Y aquí me interesaba un poco la idea también que tuviese algo de tela. Bueno, yo creo que con estas tres variaciones ya sobraría. Aquí en este caso, por ejemplo, cuando entregue esto, puedo hacerme una capa nueva con notas y aquí podría escribir algo. Podría ser en Ruby. O aquí puedes decir, esto es dorado, para que sepa que no es amarillo. O incluso, si quieres detallar que esto es tela, pues a lo mejor puedes coger una de las imágenes que tenemos de referencias, por ejemplo esta, para explicar que quieres meter un tipo de pattern o alguna tela que sea étnica. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta práctica. Como he dicho antes, Photoshop es una herramienta muy compleja que tiene muchos menús, así que la clave es practicar y practicar hasta que te sientas muy cómodo con el software, ¿vale?